Sermón de esta mañana. Dios ha sido misericordioso y tenemos bastantes cosas que hacer en la iglesia. Dios está mostrando los dones. Gracias a Dios por los hermanos que colaboran con los niños, con las escuelas dominicales, con los jóvenes, el hermano que participa. Hay muchas cosas que hacemos, pero todos con un fin que es el de la edificación. No hacemos otras cosas, pero sí hacemos lo que creo, en mi parecer, que es más importante, ¿sí? Que es la edificación. En eso nos tenemos que enfocar como iglesia, ¿bien? Entonces les pido el favor, hermanos, que aprovechen todo eso que hacemos para la bendición, ¿no?, del cuerpo de Cristo. Sermón de esta mañana. ¿Qué es lo que más amas? Es el título del sermón. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Juan, recordemos un poco, escribe esta carta para dar seguridad de salvación a los que son verdaderamente creyentes. Él quería que los creyentes que están en la iglesia tuvieran una fuerte convicción del amor de Dios. ¿Recuerdan todo lo que vimos acerca del amor, la misericordia, el perdón? De todo el amor y la convicción del amor de Dios por ellos. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Pero también Juan tiene la intención o el deseo de darle seguridad a los creyentes. Juan también quiso corregir a aquellos que pudieran considerarse verdaderos creyentes cuando en realidad no lo eran. Aquellas personas que se creían cristianas pero no lo eran, entonces Juan también busca corregirlos. Alguien decía, refiriéndose a la iglesia evangélica de hoy, una gran cantidad de personas que profesan fe en Dios viven vidas que no diferencian a las de los incrédulos, pero aún así profesan tener plena seguridad de su salvación. Podemos notar entonces cuál relevante es esta carta para nosotros hoy día. El propósito de Juan en esta carta es que seamos fortalecidos en la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes. Recordamos entonces un poco los versículos del 12 al 14. El apóstol Juan afirma que ha visto las cualidades de verdaderos creyentes en los hermanos a quienes les ha escrito. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahí que vemos entonces el perdón de pecados. ¿En quiénes? En los hijos. Escribo a vosotros, padres, que conocéis al que ha sido desde el principio. Vemos entonces hay madurez espiritual, hay creyentes maduros. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vemos entonces aquí hombres y mujeres que han hecho una fuerte batalla en contra de Satanás y han vencido por la gracia del Señor. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. De nuevo, el mismo del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La misma idea de que está escribiéndole a una iglesia que tiene personas con mucho valor, personas que han sido, la bendición de Dios ha estado sobre ellos. Es decir, Juan ha visto evidencia de la obra de la gracia de Dios en esta iglesia. Y entonces Juan se los comunica, les dice,
entonces perdón de pecados, comunión con Dios, habían vencido al maligno. Entonces les dice, ustedes son creyentes, hacen un buen esfuerzo para vencer en la lucha diaria que tienen. Ese es el ánimo que les está dando, ¿verdad? Juan les da evidencias, les muestra las evidencias de que son hijos de Dios. Después, los exhorta a partir del versículo 15. Hemos notado esta característica de Juan, ¿no? Como que primero dice cosas bonitas y después nos ubica de nuevo, ¿no? Y nos dice cosas un poco más serias. Entonces primero les dijo, ustedes son esto, esto y esto, pero hace una exhortación interesante a partir del versículo 15. A pesar de que Juan vio la obra de Dios en ellos, no quiere pasar sin exhortarlos. Pero esta exhortación es autoritativa, es una argumentación donde podemos reconocer a Dios hablando. Luego de efectuar un llamado a los creyentes, el escritor hace sonar la advertencia de que no hay que amar al mundo. Entonces, a los creyentes los llama y les dice, estos son creyentes. Y después dice, esta es otra característica. El amor por el mundo impide el amor al Padre. Vamos a ver Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Me disculpan, hermanos, que me dio una gripa fuerte. Por eso es que estoy un poco de tos, pero... No, tranquila, hermana. Todo aquel que escoge ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Exacto, se vuelve enemigo de Dios. O sea, Juan y Santiago están muy alineados en su pensamiento. Están de acuerdo en este sentido. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Volvemos entonces al versículo 15. No améis el mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan formula una advertencia aquí. ¿Cuál es la advertencia? No amar. ¿A quién? Al mundo. No améis. Es interesante que dice, no améis. No dice, no gustéis. O no tengas compañerismo. Dice, no améis. ¿Por qué utilizará Juan esta palabra amar? Es interesante que la utilice. ¿Por qué? Vamos a recordar versículos anteriores. Habló acerca de amar a Dios, ¿y de qué más habló? ¿De hablar a quién? ¿De amar a quién? Amar a los hermanos. Utilizó constantemente la palabra amor, y ahora la utiliza de nuevo, pero en una cosa totalmente antagónica, es decir, diferente. ¿Cómo así? Amar al mundo, dice, no améis al mundo. La misma palabra es para la que utiliza con la misma expresión de la que dice que ama a su hermano. ¿Por qué utiliza esta palabra? Vamos a pensar. Si la utiliza en el versículo 10, por ejemplo, para hablar del amor hacia el hermano, es que Juan tiene en su mente un amor que vincula, un amor de una comunión íntima, es el punto. Es un amor que, como él explicó anteriormente, es un amor de una devoción leal. Eso es lo que está tratando de decir.
no améis al mundo, y utiliza esta misma palabra en referencia, la palabra amor en referencia a los que estaba hablando anteriormente, porque quiere que entendamos el mismo significado. Para amar a Dios y para amar al hermano era una vinculación, una comunión, una intimidad, y la utiliza entonces en relación al mundo porque esa es la apreciación de lo que puede estar pasando. Amor, intimidad. Juan dirige entonces su advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su intimidad, que ya ha cambiado su comunión y ya no la tiene con Dios, ya no lo tiene con su prójimo, sino ¿con quién? Con el mundo. Juan dice, no améis al mundo, porque hay personas que cambiaron su amor a Dios y lo llevaron hacia amar al mundo y a tener una lealtad hacia el mundo. Ahora, estos están teniendo toda su atención a los asuntos del mundo. Les dice entonces, prácticamente, que dejen de amar al mundo, que desistan de seguir con sus intereses mundanos, ya no sigan en ese mismo espíritu. No está hablando acerca de un único incidente, es decir, no está hablando de aquella persona que en algún momento peca en una situación específica o manifiesta un deseo hacia lo mundano en un momento específico. Está hablando de aquellas personas que su forma de vida es una apreciación o un amor o una intimidad o una comunión con el mundo. Por eso utiliza la palabra amor, porque se refiere a una intimidad. Ahora Juan utiliza la expresión mundo, ¿cierto? Esa palabra es juanina, ¿verdad? La vemos varias veces en las expresiones de la carta y si ustedes han leído el Evangelio también constantemente utilizamos, o Juan utiliza la palabra mundo. Pero mundo tiene varios significados, ¿verdad? Tal como lo ilustra Juan en su primera epístola, el mundo habla del mundo de los creyentes, ¿no? También habla el mundo de pecado, el mundo de demonios. Por eso, en el capítulo 4, el versículo 15, habla acerca del Salvador ¿de quién? Del mundo. Y también dice, en el capítulo 5, versículos 4 y 5 de primera de Juan, dice que el cristiano puede vencer al mundo. Ahora, no está hablando del mundo físico, ni está hablando del mundo de los creyentes, como en Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios ¿qué? Al mundo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Juan a la palabra mundo? Aquí se está refiriendo a un sistema organizado, escuchen bien hermanos, de actividades humanas. Es una filosofía organizada, un sistema organizado de actividades humanas que es hostil hacia Dios. Se refiere a una enemistad contra Dios. El mundo que es arrogante, que es autosuficiente y que vive en oposición a Dios. Cuando uno entiende esta definición de mundo, también entiende mejor el amor de Dios por el mundo, porque Dios ama no a un mundo sumiso y atractivo, sino que Dios ama a personas rebeldes, hablando acerca de que debemos compartir y predicar el Evangelio ¿a quiénes? Al mundo, ¿cierto? ¿Por qué compartimos el Evangelio al mundo? Porque hay un amor creacional y hay un amor con una intención salvífica. Dios se deleita en salvar ¿a quiénes? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos aquellos que son totalmente ¿qué? Hostiles. Es decir, Dios no dice, amo a todos aquellos que ya son buenas personas y que no han pecado contra mí. No, Dios manifiesta en una expresión de amor hacia el mundo. ¿De qué forma? De que el mundo le llega la predicación del Evangelio. Es en ese sentido. Cada persona que recibe la predicación del Evangelio
Así lo rechace, es una expresión de amor. Pero ¿a quién está amando Dios? A personas absolutamente ¿qué? Rebeldes. No les agrada. Es decir, cuando ustedes predican el Evangelio, la gente que dice, o cuando les predican a sus hijos el Evangelio, que dicen, padres, amigos, qué bueno, yo nunca había escuchado esto, ahora quiero obedecer a Dios, me deleito y me complazco en esto. ¿Dónde es la iglesia? El domingo llego allá. ¿Así reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Con hostilidad, ¿no? Son hostiles, son hostiles. No estoy de acuerdo en eso porque tal, esto no porque tal cosa. Son hostiles y rebeldes a Dios. Ese es el mundo. Ese es un sistema, un pensamiento organizado, toda una filosofía mundana. Siempre ha existido, queridos hermanos, desde el comienzo. En la época griega, por ejemplo, cuando se dan los planteamientos acerca de lo que es bueno, de lo que es ético, había toda una filosofía donde el centro era el cosmos, pero también el centro era el hombre mismo, la concepción de la belleza, la concepción de ciertas virtudes. Había toda una filosofía que se movía alrededor de lo que pensaba el mundo. En el medioevo, por ejemplo, aunque ya estaba el cristianismo, la filosofía que se manejaba, o el pensamiento que se manejaba, era el pensamiento aristotélico, donde era más importante la razón que la propia fe, y se basaban los pensamientos no en las escrituras, sino en la concepción tomasina y aristotélica. Y eso mismo hizo que se dieran muchas filosofías dentro del catolicismo romano. Por ejemplo, el concepto monástico, el concepto de ser sacerdotes, el concepto de la adoración a imágenes, el concepto de los votos de pobreza, y por eso los campesinos iban siendo más pobres, pero Roma cada día era más ostentosa. ¿Eso por qué se da? Por una filosofía o un pensamiento. Después viene la iluminación y también la gente deja los ojos atrás a la religión, no a Cristo, porque es que hay gente que dice que las personas dejaron de ver a Dios. No, ellos también estaban caídos porque no estaban viendo realmente a Dios, estaban viendo una filosofía aristotélica en el medioevo. Llega la iluminación y empiezan a voltearse a las artes, ¿no? Y también entonces una filosofía de vida, ¿no? Las artes, la música, lo que es bello, lo que es hermoso, y esa es la filosofía sin importar Dios. Viene la ilustración, entonces viene el conocimiento por encima de lo que es correcto y por encima de Dios mismo, sino que todos los hombres podremos llegar a una perfección sacándola de nuestras virtudes. Después viene, pues todo eso es modernidad, después viene la posmodernidad, y la posmodernidad occidental es la que estamos viviendo nosotros. ¿Cuál es la filosofía mundana? ¿Cuál es? Vivimos para trabajar, poseer cosas, el relativismo moral. Una cosa puede ser buena, pero no puede ser mala necesariamente. La concepción de la crianza de los hijos, las mujeres ya no teniendo su rol, se ha perdido toda una identidad, ¿verdad? En los roles tanto masculinos como femeninos, ¿no? Podemos ver hombres que ya se casan es para formar un tipo de empresa, ¿no? ¿Cuánto pone usted? ¿Cuánto pongo yo? Y así trabajamos, ¿no? Mujeres que quieren tener esposos pero ser totalmente autoritarias porque pueden ganar un poco más de dinero. Toda esta filosofía mundana de que Dios no existe, de que lo que es la evolución, y todo lo explican desde el punto de vista evolucionista. Entonces, ¿por qué hay homosexualismo y por qué tenemos que aceptarlo? Porque eso es físico y eso es parte de la evolución. Entonces, ¿por qué hay esto? ¿Por qué tenemos que vivir simplemente para poseer cosas? Porque eso es lo que nos da, lo que nos explicaban esta mañana, ¿no? Eso es lo que nos da felicidad. ¿Qué es lo que le da felicidad al mundo? La distracción.
Ya no trabajamos, sino que estamos esperando a tener vida si llega el fin de semana. Si llega el fin de semana, entonces ahí sí tenemos vida. Y soy feliz a la medida de que el vecino piense que tengo más que él. Esa es la felicidad de la posmodernidad, ¿no? Presentar títulos, presentar dinero y que los demás estén casi siempre opacados. Lo vemos siempre. ¿Con quién se relacionan las personas o con quién desean relacionarse? ¿Con el más pobre? Con el que tiene algo que decir, ¿no? Si ustedes llegan a una reunión y está el político, o está el periodista, o está el deportista, hay corrillo alrededor. ¿Por qué? Porque queremos contagiarnos de los que se destacan. Aún en el pueblo de Cristo hay personas que prefieren hacerse con el pastor o con el hermano que más tenga algún título, acercarse a él, pero no a la persona que tiene menos significación, entre comillas. Si viene la persona, está en una reunión social, y si viene una persona que sea, por ejemplo, un reciclador, ¿será que hay corrillo alrededor de él? ¿Por qué? Porque no nos genera importancia. Entre más sea importante, nos genera importancia por la importancia del otro, ¿no? Su brillo puede hacernos resplandecer un poquito a nosotros. Esa es la idea de la filosofía mundana. E históricamente, toda esa filosofía que está en contra de Dios, entonces es a lo que se refiere Juan cuando dice, no améis al mundo. En lugar de derramar su ira sobre todo el mundo, Dios derrama su ira sobre su único Hijo. ¿Para qué? Como dice el versículo, para que todo en él crea que sea salvo de esa ira. Así como Dios debemos amar este mundo, pero no amarlo en el sentido de amar su filosofía, sino de reconocer que son caídos y que necesitan la salvación. Pero no debemos amar su rebeldía, toda su rebeldía en contra de Dios. ¿Qué amas? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con aquellos que aborrecen abiertamente a Dios? ¿Con aquellos que piensan o viven en contraposición a las verdades bíblicas y solamente a sus propios deseos? ¿A quién quieres impresionar? ¿A quién quieres impresionar? ¿Al mundo? Spurgeon decía, si los perversos te aplauden, es porque algo estás haciendo mal. Es verdad. Y a veces las personas quieren el aplauso del mundo. Quieren que las personas le digan, oye, qué bien, cómo haces lo que haces, qué importante eres. Pero Spurgeon decía que si eso está pasando, si la gente del mundo nos está levantando y nos está diciendo que lo importante que somos, lo bueno que somos, es que algo estamos haciendo muy mal. Porque los perversos, el mundo caído, lejos de amarnos y lejos de exaltarnos, lo más seguro es que nos está ¿qué? Nos debe estar ¿qué? Odiando. Tenemos que proclamar el evangelio al mundo, pero debemos evitar toda participación en el pecado de este mundo. Por eso Juan dice, no améis al mundo. Ahora, tampoco es necesario que entendamos mal estas palabras. No quiere decir Juan que nos alejemos del mundo, es decir, no es una separación monástica. Es decir, ya no trabajo porque quiero ser buen cristiano. Hay personas que le dicen a uno así, yo quisiera trabajar en un lugar cristiano. Yo quisiera trabajar en un lugar donde solo sean personas cristianas, como si los cristianos fuéramos perfectos y no hubiera problemas, ¿no? Claro, de pronto hay ciertas actitudes buenas, pero... O para servir al Señor me tengo que retirar de mi trabajo, me tengo que retirar de todo para poder servir a Dios. Eso es falso, eso es falso. El mundo está en el deseo que nosotros tengamos de ese mismo mundo. Pero usted, como Pablo, puede estar en la prisión romana. ¿Y qué hacía Pablo con la peor escoria del mundo? Predicarles el evangelio. Es decir, no se ahuyentó, no salió
sino que en el mismo mundo predicó el Evangelio. Ahora, lo que Juan está diciendo no es que nos alejemos y que no vivamos en la realidad que vivimos, que estamos todos los días acompañados de inconversos. Él lo que nos está mandando es una separación, pero no una separación física, sino una separación piadosa. Es decir, una separación piadosa del mundo pecaminoso y sus prácticas. Aunque estamos en el mundo, debemos evitar ser conformados a este mundo. Es diferente, ¿me hago entender? No es que no trabajemos, no es que no estudiemos, no es que no realicemos nuestras labores diarias y que prediquemos el Evangelio a este mundo caído. No es ese el punto. Es una separación piadosa, es decir, que el mundo no tiene que afectarnos hasta tal punto de que nosotros terminemos conformados y contaminados por este mundo. A ver, ustedes escuchan en las noticias o vemos por internet las situaciones tan difíciles que viven muchos hermanos en muchos países, especialmente del Medio Oriente, donde hay una actitud totalmente hostil hasta la muerte, es decir, el que se convierte en cristiano lo van ejecutando. Nosotros aquí en Occidente no tenemos ese problema, pero sí tenemos otro. ¿Cuál es? Que el mundo está tratando de seducir a la iglesia y lo ha venido consiguiendo paso a paso. El cristianismo casi no se diferencia, ¿no?, entre un creyente real y un mundano. Podemos ver iglesias para jóvenes que les guste la música metal o la música de reggaetón, o iglesias para los de vallenato, o la iglesia para los que son prósperos, o la iglesia para los que son empresarios, porque hay iglesias para empresarios, ¿sí sabían, no? Está la iglesia para los empresarios, por si alguno de ustedes está como mal económicamente, entonces allá le prometen a uno que le solucionan eso con ciertos principios, ¿no? Entonces está la iglesia para los empresarios, la iglesia para los jóvenes, diferentes tipos de iglesias, pero todas basadas en la filosofía mundana. El mundo tiene la filosofía del mundo está contaminando a la iglesia. Aunque no tenemos una persecución física, sí tenemos una seducción. Una seducción a las hermanas que están acá. ¿Cuántas veces no deterioran su trabajo por estar en la casa, por ejemplo? ¿Cuántas personas o los medios de comunicación o expresiones diciendo o trabaja o está en la casa, ¿no? Pareciendo como si estar en la casa fuese una cosa para personas de segunda categoría. ¿Eso qué es? Filosofía mundana. Tú estás en la casa, no, yo tengo que hacer algo porque estoy aquí en la casa y me voy a volver loca. Entonces algo está mal en usted. La filosofía mundana la está impregnando y está haciendo creer que lo que está haciendo es incorrecto, ¿no? ¿Cuántos hombres, cabezas de hogar, se sienten angustiados y deprimidos porque no tienen lo que el vecino tiene? ¿Por qué nos deprimimos? Hay depresión. ¿Por qué hay depresión si el vecino consigue un mejor carro? ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo nos afecta en ese sentido, nos quita la paz. Usted puede venir a la iglesia y ser profundamente mundano. Usted puede no ver pornografía, venir todos los domingos y ser profundamente mundano. Puede ser fiel a su esposa, venir todos los domingos y ser profundamente mundano cuando permite que en sus afectos o en sus sentimientos y deseos la filosofía del mundo tenga prioridad. ¿Cómo te diviertes? ¿Está malo divertirse? No, pero cuando está el deseo superior en la diversión, entonces solo estamos esperando el fin de semana para que podamos ir a centros comerciales, ir a lugares, y siempre nuestro enfoque está en pasarla ¿qué? Bien.
Esa es nuestra forma de vida. Nuestros deseos giran alrededor de ¿qué? De pasarla bien. ¿Eso qué es? Mundanalidad. No améis al mundo. Eso es mundanalidad. A través de la historia, a través de los tiempos, la iglesia se ha caracterizado por tener una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo. Cuando hay un avivamiento, queridos hermanos, que uno ve en las redes sociales y la gente siempre está deseando avivamiento. Mientras más la iglesia tenga diferencia al mundo, entonces la iglesia será más poderosa en su testimonio. La iglesia presente, queridos hermanos, está siendo influenciada por el mundo, incluyendo muchos hermanos reformados, cada uno de nosotros, porque el mundo tiene influencia sobre la iglesia y al tenerla, nuestro testimonio va a ser vacío. ¿Cuántas personas no asisten a una congregación solamente porque la congregación tiene personas importantes económicamente? Voy a una iglesia para ver con quién me puedo socializar mejor. Si voy a esta iglesia, ahí hay personas de dinero, entonces podré de pronto en el futuro a mis hijos conseguir un mejor trabajo o puedo tener una mejor ayuda. Eso pasa. Eso pasa. ¿Cuántos miembros de iglesias reformadas también, cuántos hermanos trabajan y trabajan, sacándole el tiempo de estar con sus hijos, del tiempo de estar con su cónyuge, está totalmente en la oficina simplemente para tener más posesiones? ¿Cuántos dentro de la iglesia sienten envidia porque otros puedan pasear y trabajan el doble para poder también pasear a otro lugar también para que ellos los vean? Eso es mundanalidad. Eso es mundanalidad, queridos hermanos, y la iglesia de Cristo está siendo influenciada por esa mundanalidad. Aquí podemos reunirnos. Ahorita que tenemos cada año lo de octubre, el culto de la Reforma, qué bendición, ¿no? Tantos allí, ¿cuántos vinimos el domingo anterior? El domingo hace un año, estuvimos casi 900 personas, qué bendición. Esperamos este año, alquilamos para más personas, a ver si completamos las 1000. Ahí estaremos todos reunidos, pero eso no es un ¿qué? Avivamiento. ¿Eso qué es? Un grupo de hermanos reunidos. ¿Cuándo es un avivamiento? Cuando el mundo no tenga influencia sobre nosotros. Ahí es un avivamiento. Hermano, ¿y cómo se ve el avivamiento entonces? En su casa y en mi casa se ve el avivamiento. ¿Cómo? Cuando la prioridad nuestra son los principios de las Escrituras y no nuestros deseos, nuestros egoísmos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos acomodados a la filosofía mundana. El punto es, queridos hermanos, que la mundanalidad tiene una característica. ¿Saben cuál es? Es poner al hombre en el centro. Hoy día hay confusión, no hay claridad en cuanto a la relación del creyente con el mundo. La mundanalidad, queridos hermanos, es apartarse de Dios y es poner al hombre en el centro. Tus metas te dicen si eres mundano. ¿Cuáles son tus metas? ¿Tus metas requieren lucha contra el pecado? Bueno, yo quisiera varios títulos, quiero tal y tal cosa. No tienen lucha contra el pecado. Entonces tiene que reevaluar tus metas. Porque si sus metas es poseer conocimiento, poseer títulos, tener una gran familia en unos aspectos y en otros aspectos que seas notorio y crecer y crecer y crecer, pero no está dentro de tus metas una lucha frontal contra el pecado, quiere decir que tus metas son mundanas. Son mundanas. Por más nobles que parezcan, ¿no? ¿Cómo juzgas el éxito?
¿Por los números? Si lo juzgas por los números, entonces tal vez estás haciendo lo incorrecto. La pregunta constante: ¿cuánta gente hay en tu iglesia? No somos 500. Uy, qué avivamiento. Qué bendición. ¿Cuántos hay en la iglesia tal del hermano tal? Ese hermano debe ser increíble. ¿Por qué? Porque van 1000 a su congregación. Entonces, estoy juzgando el éxito de mi congregación de acuerdo a ¿qué? A los números. ¿Quién hace eso? ¿Quién juzga de esa manera? El mundo, ¿verdad? ¿Cómo codicias o qué sensación tienes ante los que están en mejor posición que tú? ¿Codicias o tienes por estima el bienestar del otro y piensas que ese es feliz y que tiene todo por tener ciertas características, ya sean deportivas o de dinero o de ambiente? ¿Eres capaz de sufrir por la verdad cristiana? ¿Piensas en eso? No estoy hablando de colocar o mandar correos diciendo yo moriré por Cristo o cosas de esas. Estoy diciendo de que si has pensado en sufrir por la causa del Señor, o hasta dónde has sufrido por la causa del Señor. Cada vez, queridos hermanos, que amas al mundo, estás aborreciendo a Dios. Cada vez que te haces amigo del mundo, estás haciéndote enemigo de Dios. Es algo muy serio. Es tan serio que Dios lo que hace es un llamado a que nos examinemos, a que examinemos nuestros corazones para que identifiquemos la mundanalidad en nuestras vidas y evitar todo indicio de mundanalidad con todas nuestras fuerzas. Según Juan, las características del mundo son los apetitos, la lujuria y los alardes. Miren lo que dice el versículo 16, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y no conocen a Dios, dice también, ¿no? El mundo pasa, dice Juan. El mundo no conoce a Dios. Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si nota, ustedes, esta es la realidad del mundo. Tú amas al mundo, tienes intimidad con el mundo, de personas que aborrecen a Dios. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 13 de Primera de Juan. Hermanos míos, no os extrañéis. Si el mundo ¿qué? Ahora tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido las frases que pronuncié al comienzo que decía Spurgeon. Hermanos míos, no os extrañéis si el ¿qué? Hay personas que se la pasan buscando la aceptación del mundo. Que el mundo esté de acuerdo con ellos. La Biblia está diciendo que no, que el mundo nos va a aborrecer, que el anticristo viene del mundo, que los incrédulos aborrecen lo que es espiritual, que el mundo está controlado por el maligno. Miren el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está como bajo el maligno. Eso, querido hermano, que estás amando por encima de Dios, es todo lo que Dios aborrece. Son los enemigos de Dios. Son los enemigos de Dios. Todo eso es enemigo. Todos los que atentan en contra de la gloria de Dios. Es la filosofía mundana. Jóvenes, niños, ¿por qué quieren estudiar? ¿Qué les han dicho los padres para que estudien? ¿Estudien para que sean alguien en la vida? Si les dijeron eso, creo que están equivocados.
lo que necesitamos ser es hijos de Dios. Y eso seremos todo lo que necesitaremos ser, independiente de que tengamos o no tengamos cosas. Si estudias, joven, para glorificar a Dios, bien hecho, porque tendrás esperanza, ¿sabes? Porque sacar títulos profesionales lo hace cualquiera, triunfar en los deportes lo hace cualquiera, pero solamente vivir para Cristo es un Dios sobrenatural de Dios. Joven, si te dejas impresionar por todos tus profesores, los deportistas que salen en la televisión, parece que fueran felices, en realidad es un engaño de la ilusión, porque ese mundo es un mundo que está aborreciendo a Dios. Lo está aborreciendo. No le agrada a Dios, no quieren a Dios. Esa filosofía que tú estás meditando, que la ves en los medios de comunicación y la deseas y ves esos grandes personajes o estas personas de la farándula con tanta belleza y tú estás deseando eso, querido hermano, querido joven, eso es el mundo que aborrece a Dios. Es un mundo cruel, que no lo ama, que no desea, que no quiere comunión con Dios, pero es un mundo además pasajero. No sirve, no funciona, es una ilusión, pasa y después vuelve al principio. Ese mundo, dicen las Escrituras, está bajo el maligno. No hay punto intermedio, queridos hermanos. No es los cristianos a un lado, los mundanos al otro lado, y tercero, en la mitad yo, que a veces sí y a veces no. Entonces en un momento sí quiero, o que mis padres me traen a la iglesia, o que mi esposa me lleva casi obligado de las orejas, o mi esposo me motiva. Yo soy el del punto intermedio. Yo no me considero mundano porque eso es gente muy cruel, pero tampoco me considero cristiano. Yo soy de esos que Dios va a salvar como por fuego. No. Las Escrituras señalan dos tipos de personas siempre: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más opción. Si tú estás teniendo tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos bajo los criterios del mundo, entonces lo más seguro estás bajo el maligno y tienes que venir a Cristo. Pero eres un cristiano y en la lucha diaria que tenemos contra el pecado, puede ser que el mundo intente atraparnos y seducirnos. Cuidado, queridos hermanos, porque esto es una exhortación. No améis al mundo, no tendráis comunión con el mundo, porque el mundo lo que hace es pervertir y es engañoso. Nos promete, nos dice que tendremos, nos dice que seremos, pero la realidad todo eso es vanidad. Vanidad. Si la filosofía del mundo te hizo trabajar mucho tiempo para conseguir algo que tanto deseabas y ya lo tienes, me estás comprendiendo. Porque eso que ya tienes, ¿te dio felicidad? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Lo más seguro es que no. Si tu orgullo son tus hijos que lleguen a ser tan importantes, te aseguro que si viviste para tus hijos y todo te centraste en tus hijos y dedicaste toda tu vida a tus hijos haciendo una idolatría de ellos, eso también es mundanalidad. Te aseguro que tus propios hijos serán un dolor y una angustia para tu vida. Serán los ídolos que se levantarán contra ti y te harán sufrir. Dios es celoso y solo tenemos un Dios. Cualquier cosa, por más benevolente, por más buena que parezca, si no está en Dios, es mundanalidad. Mundanalidad. Si coges y amas a tu cónyuge y vives para tu cónyuge y tus pensamientos están girando solo alrededor de tu cónyuge y aún haces cosas deshonestas por tu cónyuge, aún pecando contra tu Dios por complacer a tu cónyuge, entonces eso es mundanalidad.
Así quieras disfrazarlo de cristianismo y decir que lo haces por amor, es mundanalidad. Y lo más seguro es que tu cónyuge será tu oprobio, oprobio. Se levantará contra ti y sufrirás. No améis al mundo, dice el texto. No améis al mundo. Oremos al Señor, hermanos, y el próximo domingo seguimos con la segunda parte. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, porque eres bueno.